de este mismo rechazo hacia los gentiles, Dios en un momento le habla y le deja claro que Él no puede tratar como inmundo a alguien que no es judío, pero pues va a volver a caer en eso aquí, ¿no? O sea, en el sentido de hacer una distinción entre estos no judíos y ellos. Y yo creo que eso nos debería recordar que no importa quién sea, que no importa si es el apóstol Pablo, no importa si es el apóstol Pedro, no importa si es el apóstol el que sea, no importa si es el pastor fulanito de tal, alguien que se supone que aprendió una lección en un momento determinado de su vida puede volver a caer en el mismo error. Por eso la importancia de siempre estarnos presentando delante de Dios como el salmista, diciendo: ¿quién puede entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, Salmo 19, verso 12. Porque el hecho de que Pedro dijese eso en Hechos capítulo 10 no significa de que él no podía volver a caer en esto, y de hecho nos vamos a dar cuenta que él lo hace. Así que nosotros también deberíamos de tener cuidado. De hecho, hay cosas que les puedo decir, ¿no? En ciertos momentos determinados de mi vida, pues me han sucedido, y a lo mejor yo en mis adentros me digo: bueno, pues ya me tocó aprender esta lección, ¿no? Y luego vuelve a suceder algo que como que me hace recordar, bueno, como que no había aprendido la lección a como creí que la había aprendido. Entonces debemos todo el tiempo estar yendo a la presencia de Dios para preguntarle al Señor: Señor, muéstrame si hay algo en mí que sigo guardando, que está mal. Pero bueno, volviendo con Pedro y esta situación que hay aquí, vamos a ver que el texto sigue diciendo: pues busco ahora el favor de los hombres, o el de Dios, va a decir Pablo en Gálatas capítulo 1, versos 10 al 11. Porque esto es importante, porque ¿qué es lo que nosotros estábamos viendo que Pablo venía diciendo, ¿no? Básicamente empieza a poner todas sus credenciales para decir: yo he sido llamado por Dios, no por el hombre. Y en sí a Pedro, ¿qué es lo que le estaba pegando un poquito más? Pues los hombres, ¿no? Porque antes de que viniesen Jacobo y los que seguían a Jacobo, pues Pedro se comportaba normal. Comía con los gentiles, vivía de manera congruente con lo que se supone que había aprendido en Hechos capítulo 10. Pero de repente vienen estos hombres que, recordemos, Jacobo seguía tratando con judíos, así que pues él sigue guardando ciertas costumbres. Y de repente Pedro ve eso y se siente un poquito movido a que, pues, a quedar bien con sus amigos, Jacobo, los apóstoles. Y yo creo que eso nos recuerda también cómo en nosotros puede llegar a afectar tanto la presión social. Vamos a llamarle presión social. Pero aquí tenemos a un apóstol, pilar de la iglesia, cristianismo temprano. Vemos cómo este hombre empieza a ser movido por lo que piensan los hombres, por lo que piensan los demás. ¿Cómo me está viendo fulanito de tal que yo me estoy comportando? ¿O qué podrían pensar mis colegas judíos si me ven que yo estoy comiendo con ellos? Y es interesante ver cómo a uno, a veces la presión social lo puede llevar, uno puede llegar a comprometer la verdad por causas de presión social. Y eso no solamente ocurre en el mundo, eso ocurre dentro de la iglesia, ¿no? Bueno, aquí estaba ocurriendo todo esto dentro de ¿qué? De la iglesia. O sea, no es como que Pedro andaba en el mundo ahí, sentía la presión de sus amigos del mundo. No estaba sintiendo la presión de sus amigos del mundo, estaba con personas que se supone que también siguen al Señor, como Jacobo. Entonces, vemos este contraste entre Pablo y Pedro, que Pablo también tenía sus detalles, ¿eh? No es que Pablo aquí es infalible, pero bueno, Dios aquí lo va a utilizar para confrontar a Pedro. Pero vemos de que Pablo está dejando claro cómo le está importando más, como él, proclama que le importa más que lo que piense Dios que lo que piensen los hombres. Por eso todo lo que venía diciendo, ¿no? Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y bueno, ustedes ya han escuchado una predicación acerca de esta sección. Gálatas capítulo 2, versículo 5 decía: a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con nosotros. O sea, el punto es la verdad. ¿Puede alguien que antes había mostrado valor por la obra del Espíritu Santo, por ejemplo en Hechos capítulo 4,
En Hechos capítulo 4, Pedro, está dispuesto aún hasta la muerte por sus convicciones, por la verdad, por la fe. Si ustedes se van a Hechos capítulo 4, se van a dar cuenta de que lo iban a matar. ¿Por qué? Por seguir a Cristo. Y estaba dispuesto a dar su vida. Y qué interesante cómo alguien que está dispuesto a dar su vida, luego cuando está con sus compañeros, pues no es una cuestión de vida o muerte, ¿sí me explico? Pero pudo más cómo me ven los hombres que cómo me ve Dios. Entonces es algo increíblemente contrastante. Y no hay que verlo como algo ajeno. Bueno, sí, Pedro, ¿no? O sea, Pedro sigue haciendo las cosas mal. No es, más bien preguntarme, Señor, ¿soy yo así? ¿Soy yo también un hipócrita que compromete la verdad con tal de quedar bien delante de los hombres? Porque yo no soy mejor que Pedro. ¿Puede alguien, una vez que mostró tanto valor, de repente caerse? Alguien que estuvo dispuesto a la muerte, posteriormente va a estar dispuesto al martirio, pero aquí vemos debilidad. Ahora muestra más temor por los hombres que incluso la misma muerte, ¿no? Gálatas 2:13 dice: y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. O sea, pues les está dejando claro a los Gálatas, imagínate, le está hablando a la iglesia y está exponiendo pues a uno de los pilares. Y les deja claro, esa actitud que tuvieron en su momento, fue en su momento, eso pasó antes, pero la forma en la que actuaron fue hipocresía. Y dice, y fue tal la hipocresía que aún Bernabé fue también arrastrado a la hipocresía de ellos. Ahora, acordémonos, Bernabé fue este hombre que en su momento también Dios utilizó para también ir por Pablo. Y nosotros vemos ahí, podríamos decir humanamente hablando, valentía en Bernabé, porque recordemos quién era antes Pablo. Pablo era un perseguidor de la iglesia. Y Bernabé se acercó a este perseguidor de la iglesia. Entonces, en un momento, Bernabé también está dispuesto a acercarse a un ex perseguidor de la iglesia para entonces compartir de la palabra con él. Ahora, si te dijeran, oye, tienes que ir a visitar a un ex sicario, ¿se te antojaría? ¿Verdad que no se antoja? No es como que uno dice, ay, como que ahorita tengo ganas de ir a visitar y compartir de la palabra y tener comunión con un ex sicario, ¿no? No es como que algo que uno piensa, pero bueno, aquí tenemos a este Bernabé yendo a compartir con un ex sicario. Entonces, una vez más, tenemos un hombre que en un momento determinante pues demuestra esa convicción, esa obediencia a la palabra, esa fidelidad, esa confianza en Dios, y de repente vemos, una vez más, están sus amigos, llegan de Jerusalén, y entonces la verdad empieza a ser comprometida. Y no debemos tampoco de imaginarnos de que esto fue algo que ocurrió en 5 segundos. Porque por lo general cuando uno cae en ciertas cosas es un proceso, bueno, a veces sí es algo muy repentino, pero por lo general suele ser un proceso. Son cosas que uno empieza a considerar, empieza a ver cierta racionalización o autojustificación. Bueno, no está tan mal que haga esto, ¿no? O sea, aquí hay una convivencia que hay entre judíos y gentiles, que a lo mejor alguien podrá decir, bueno, esto a mí no me afecta tanto, porque aquí no estamos judíos y gentiles, a menos que si hay aquí algún que venga de familia judía o algo así. Pero a lo mejor podríamos pensar que esa no es nuestra condición, nuestra situación, pero en donde deberíamos estar viendo el espejo en esta historia es, Señor, ¿soy yo alguien también que por agradar a los hombres estoy dispuesto a comprometer la verdad? ¿Cuántas veces lo hago? A veces algo sutil, no es como que simplemente le estaban diciendo de groserías o un maltrato tan directo hacia estos no judíos. Fue algo progresivo en donde se empezaba a hacer una distinción social. Pablo describe la actitud de Pedro como simulación, para luego decir que Bernabé también participa de ello. Es interesante que también se utiliza la palabra hipócrita. Oye, antes en la Biblia, ¿en relación a quién se había utilizado la palabra hipócrita? A los fariseos.
Después vamos a ver la confrontación de Pablo a Pedro, pero ahí cuando Pablo está diciendo a Pedro, hipócrita, bueno, de manera muy clara por lo menos, Pedro ya tiene una referencia de quiénes son los hipócritas o cómo actúan los hipócritas. Y son justamente aquellos a los cuales el maestro, con quien Pedro andaba, había condenado. Y ahora Pedro está actuando, va a actuar igual. Vemos en Mateo 23:13, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Entonces, tenemos a estos gentiles que están entrando en el reino de Dios. Ahora tienen acceso por la obra de Cristo. Y vemos que aunque vayan, no los están condenando. Estos judaizantes empiezan a hacer una distinción. Y el problema de esta distinción es que es una incongruencia con lo que se supone que predica acerca de cómo Cristo Jesús ahora ha hecho acceso a toda persona, ha hecho acceso al Padre por medio de su sacrificio. Es incongruente. ¿Y cuántos de nosotros hubiéramos pensado que este tipo de cosas es ir contra el Evangelio? O sea, el Evangelio, bien, el Evangelio es más que simplemente ya no te vas al infierno, no te vas al cielo. ¿Ok? Porque a veces vemos que el Evangelio es, si bien hay cierta simplicidad en el Evangelio, también hay profundidad. Porque el Evangelio se supone que debería ser algo que permea absolutamente todas las áreas de nuestra vida. Y el Evangelio es más que simplemente, ya no te vas al infierno, no te vas al cielo y todo va a ser bonito y todo eso. El Evangelio es algo que debería permear distintas áreas, incluso mis relaciones con otras personas. Y hay mucho que se podría hablar de ello, pero seguimos en Gálatas. Simplemente recordar las palabras en Juan 12, versos 42 al 43, donde dice: con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Juan en el capítulo 12 está hablando, por ejemplo, de cuando el Señor Jesús está predicando, y hay muchos que creen, pero también muchos que rechazan. Siempre vamos a ver esa dicotomía, ¿ok? No hay punto medio, no hay como, bueno, y están los que están en el purgatorio, que medio ahí bien. No, es siempre una dicotomía, o reconocen o rechazan. Y es interesante que en el capítulo 12 de Juan, versos 42 al 43, menciona a algunos que aunque reconocen, aunque saben, oye, este es el enviado de Dios, lo que están diciendo es palabra de Dios, aún así sigue habiendo cierta resistencia. Y esa resistencia, si bien estamos en Gálatas, vamos a ver qué tiene que ver Juan 12 con Gálatas, dice: muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban. ¿Por qué? Porque los fariseos eran los líderes religiosos del pueblo. Entonces ellos dicen, bueno, es que lo que este hombre dice es verdad, pero yo sé que si yo reconozco lo que estos hombres dicen, entonces, pues mis líderes religiosos que siempre tuve, pues voy a tener problema con ellos, me van a expulsar de la sinagoga. Y esta es la forma en la que lo describe Juan: porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Entonces, cuando alguien le pone más peso al hombre que a Dios, la forma en la que la Biblia lo describe es amar la gloria de Dios amar la gloria de los hombres por encima de la gloria de Dios. A ver, yo sé que todos vamos a decir, no, ¿cómo crees? ¿Vale más la gloria de Dios, la gloria de los hombres que la gloria de Dios? No, yo creo que todos estamos de acuerdo. Es más, todos aquí vamos a decir, no, por supuesto que no. Y por eso no hay problema, creo que todos vamos a estar de acuerdo. El detalle es cuando pasa lo que tiene que pasar, ¿no? O sea, cuando pasa que está esa presión de los hombres y entonces empieza una lucha entre le doy gloria a quién, Dios, o le doy gloria a quién, a los hombres. Y eso pasa todos los días. Aquí está pasando dentro de la iglesia, pero puede pasar en el trabajo, puede pasar en la escuela, puede pasar en cualquier lugar en donde empieza esa racionalización para justificar lo que sabemos que está mal.
lo que sabemos que es incongruente con lo que se supone que yo debería vivir y afirmar delante de quien sea, si es que verdaderamente he entendido el Evangelio. Y verso 14, a mí me llama mucho la atención la confrontación de Pablo a Pedro, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, o sea, notemos cómo esta actitud que Pedro tiene con estas personas, Pablo lo vincula al Evangelio. ¿Okay? Ya dijimos, el Evangelio debería permear todas las áreas de mi vida, no es simplemente, ya no me voy al infierno, ahora me voy al cielo. Pablo lo vincula con no andan conforme a la verdad del Evangelio, porque en el mensaje del Evangelio estas distinciones no se debían hacer. Dijo a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué? Porque Pedro ya sabe todas las implicaciones que el Evangelio tiene. Entonces ya no vive como estos judíos, o bueno, al parecer él ya entendía que que él no debía buscar ser justificado por las obras de la ley, que es algo de lo cual ya ustedes han escuchado un poco, pero aún así empieza a actuar como si sí simpatizase con este tipo de intentos de justificación por medio de la ley. Vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pablo a mí siempre se me hace un personaje muy interesante, y creo que no por lo que a los demás se les hace interesante, ¿no? Porque yo creo que por lo general a la gente se le hace interesante Pablo, pues por siempre mostrarse como alguien muy decisivo, ¿no? Una persona que está dispuesto a dar su vida, ser apedreado, golpeado, encarcelado por su fe, alguien que estuvo por montones de lugares en Asia Menor, actual Turquía, para compartir del Evangelio. Entonces, por lo general Pablo se hace interesante, suele ser interesante para muchos cuando leemos la Biblia, por eso, pero la verdad a mí se me hace interesante Pablo por otra cosa. Salud. Porque a mí se me hace más bien interesante Pablo porque yo creo que si lo conociéramos, a muchos nos caería mal. Porque, pregunta, si viniera alguien en la iglesia y así como ya medio cansado de ciertas actitudes, de repente se levanta y dice, si tú siendo judío, o sea, si tú llamándote cristiano, actúas de esta y esta y esta manera, entonces ¿por qué? O sea, y empieza a cuestionar. Por lo general, cuando alguien cuestiona de una forma tan fuerte, porque mire, lo está haciendo de forma pública, nosotros como latinos, ¿qué decimos? ¡Ay, qué padre! Yo estaba esperando desde hace rato que alguien me hablara así. ¿Verdad que no? O por ejemplo, mucha gente que se va de la iglesia, cuando se va de la iglesia se va porque es que lo que me dijo era verdad, pero no sentí que me lo dijo con amor. ¿Han escuchado eso? No. Claro. Entonces, y miren, no es que Pablo era así, Jesús también era así, y podemos ir a muchos versículos, pero el tiempo no daría, porque son varios versículos en donde Jesús es así. Por eso a mí se me hace curioso Pablo, se me hace curioso porque la gente lo quiere, o sea, los cristianos lo quieren, pero creo que si los cristianos lo tuvieran de frente no lo querrían. Porque este tipo de confrontación no es el tipo de confrontación que a nosotros nos gustaría. Nos gustaría más oye, ¿qué crees? Te quería decir, desde hace tiempo lo estuve pensando, pero no me lo tomes a mal, no quiero ofender. Fíjate que una vez estuve considerando, y así, ¿no? Primero darle un montón de vueltas y entonces medio decir entre que no digo nada. Pero no así Pablo. Y mucho menos Jesús. Así que incluso Jesús pienso que no sería agradable para muchos de nosotros. Uno se imagina a un Jesús diciendo, no te preocupes, yo estoy aquí, soy amor. Pero ve y no peques más. Así que él también fue fuerte. ¿Sí? Una vez estuve hablando, bueno, no una vez, hace poco, estuve hablando con un amigo de Colombia y él me dijo lo siguiente. Me acordé justamente ahorita que me tocó leer el pasaje y me acordé de eso que platicamos
se llama Diego Clavijo, así que lo cito, ¿no? Para que si algún día ve la transmisión de esto, no diga que simplemente lo plagié, ¿no? Y no le creo. Entonces él me estaba diciendo, íbamos en una camioneta, íbamos a compartir a un lugar que se llama Las Matas de Santa Cruz, en Dominicana, en una región rural. Y él me decía, tú puedes hablar con una persona inteligente. Cualquier cosa, si no le gusta la frase, fue él que lo dijo, ¿eh? No fui yo, simplemente lo cito. Dice, tú puedes hablar con una persona inteligente, pero esa persona inteligente se puede volver un tonto en medio de una multitud. Y la razón por la cual él decía eso es justamente, estamos hablando de cuestiones políticas en realidad en ese momento. Y él hablaba de cómo, y bueno, luego también del evangelio, pero estamos hablando de cómo una persona no puede estar de acuerdo con algo, pero en medio de la multitud se deja llevar. Que de hecho es un poquito cómo se mueven las cosas en la política, ¿no? Entonces, bueno, simplemente rápido lo menciono, ¿no? Por lo general los políticos tienen como paleros en sus reuniones. Entonces los paleros lo que tienen que hacer es, cada vez que el político dice algo, ellos empiezan... Entonces el que está ahí, como que empieza a ver que todos le hacen bravo y bueno, como que le empieza a hacer así también, ¿no? Aunque a lo mejor nomás esté de invitado o algo. Y somos, no solamente es algunos, todos podemos llegar a caer en esto. De repente mostrar desacuerdo en algo, pero en medio de la presión, en medio de la multitud, vernos afectados emocionalmente por lo que vemos que la multitud hace. Que es básicamente lo que le está pasando aquí. Pues a Pedro, ¿no? Así que lo que hacen los políticos en realidad no es nada nuevo debajo de eso. Incluso podemos ver en el Antiguo Testamento muchas cosas de eso. Pero bueno, él decía esto, amigo, tú puedes hablar con una persona inteligente, pero esa persona inteligente se puede volver un tonto en medio de la multitud. Tú puedes hablar con una persona que, si platicas uno a uno con esa persona, te puede hablar de una forma así como con mucha convicción, con mucha seguridad. Pero la pregunta es, en medio de la presión y del ruido de tanta gente, ¿cómo va a reaccionar esa persona que antes habló con tanta convicción? ¿Cómo hablaría? Aquí yo puedo estar predicando, ¿no? Pero ¿sabes en dónde se va a ver? En medio del ruido de este mundo. Si verdaderamente lo que estoy predicando aquí es una convicción en mi vida. Si tú y yo anduviéramos mal, preguntémonos esto, si tú y yo anduviéramos mal, ¿aceptaríamos que a un hermano nos exhorte de esta manera? Con el amor con el que Pablo está exhortando a Pedro. Podríamos decir lo que dice el Salmo 141, verso 5, dice que el justo me castigue será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo, que no me herirá la cabeza, pero mi oración será continuamente contra las maldades de aquellos. Un proverbio también dice que importunos son los besos del que aborrece y fieles las heridas del que ama. Pero el problema está en que a nosotros nos encantan los besos del que aborrece. En las iglesias nos encantan los besos del que aborrece. Porque cuando alguien quiere ser fiel y llevar lo que haya que sobrellevar con tal de arreglar una situación de pecado, entonces no nos gusta. Y siempre la excusa sencilla va a ser, no hubo amor. ¿Y qué es el amor? Primero habría que definir qué es amor. Amor no es que yo me sienta amado. Porque muchas personas, fariseos, no se sintieron amados cuando Jesús habló. Pero yo tendría que definir qué es amor. Primeramente, antes de decir, no me sentí amado. No, primero habría que definir eso. Pero bueno, aquí tenemos esta situación entre hermanos, Pablo, Pedro, este conflicto, y si bien ya sabemos de que el tema de la carta no es cómo resuelves los conflictos en la iglesia, o cómo deberíamos resolver los conflictos entre nosotros, vemos un poco de ello. Y por temas que son esenciales, el Evangelio, cómo se vive el Evangelio, cómo se ve el Evangelio en mi trato con otras personas, y muchas cosas que se podrían hablar de cómo afecta o permea el Evangelio, o debería permear el Evangelio en mi vida. Y después de esto, Pablo va a ir a lo que debería recordar Pedro, es algo que también deberían recordar los gálatas. Aquí viene el argumento que Pablo le hace a Pedro, que es el mismo argumento que los gálatas deberían recordar en cuanto a este tema de
la justificación por la fe versus la justificación por gracia por medio de la fe. Dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, o sea, diciendo, oye, mira, nosotros somos de este grupo, yo también estoy ahí, ¿no? O sea, yo estoy contigo en cuanto a ser judío, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. O sea, nosotros que se supone que tenemos un estándar moral más alto que estas personas, nosotros hemos entendido de que la justificación no es por las obras de la ley. O sea, nosotros no podemos cumplir todos los mandamientos que estaban en la Torá. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. ¿Por qué? Porque de otra forma, entonces quedaríamos reprobados. Si nosotros que entendemos esto, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. O sea, nosotros somos judíos y entendemos eso. Entonces es un sinsentido que entonces ahora le empecemos a poner todas estas cargas a estos no judíos. O sea, es una incongruencia. Porque, hey, ¿sabes algo que se debería esperar de un creyente? Que sea congruente, básicamente. Romanos 3:9 dice, ¿qué pues? Pablo sigue hablando, ¿no? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Pablo está hablando, primeramente habla contra los gentiles y luego habla contra los judíos en el capítulo 2. Porque básicamente lo que Pablo va a hacer primeramente en el capítulo 1 de Romanos es decir, las naciones gentiles han sido condenadas por lo que Dios les ha dado a conocer también. Y nosotros judíos les va a decir, nosotros también hemos sido condenados. Y por eso dice en el capítulo 3, ¿somos mejores que ellos, nosotros los judíos? Dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. O sea, no hay absolutamente alguien que haya logrado cumplir todos los mandamientos de la ley. Y por tal razón, si Dios es un juez justo, entonces el juez justo debe hacer justicia, valga la obviedad, ¿no? Y si yo he ofendido a un Dios que es eterno, justo, infinito, santo, omnipotente, la paga de dicha ofensa debe ser proporcional al delito cometido. Por ejemplo, si tú atropellas a un perro, no es lo mismo que atropellas a una persona. ¿Estamos de acuerdo? A menos que seas un relativista. Si eres un relativista, entonces sí, pues eso va a depender. Pero si eres creyente, pues dirás, no, el ser humano es imagen y semejanza de Dios, por tal razón, el ser humano tiene más valor. Entonces, ¿por qué hay mayor condena si alguien atropella a una persona? Porque el delito debe ser pagado de forma proporcional. O sea, yo cometí una falla, pues el castigo debe ser proporcional. Si yo ofendí a un Dios infinito, justo, eterno, ¿cuál debe ser la paga? ¿Cuál sería el proporcional? Por eso Cristo, el Dios eterno, justo, infinito, la paga infinita por la deuda infinita, fue el que muere en la cruz. Él vivió la vida que yo tenía que haber vivido, porque no solamente somos salvos por su muerte, sino también por su vida. Él vivió la vida que yo tenía que haber vivido, y entonces en mi lugar Él ahora sufre la muerte que yo tenía que haber sufrido. Esa es la paga infinita por esa deuda infinita que yo no podía pagar. Hemos ofendido a ese Dios eterno, y por tal razón nuestra justicia no nos basta para estar bien delante de Dios. Y Pablo dice, nosotros se supone que hemos entendido eso. Los judíos, teniendo la ley, no habían podido alcanzar la justicia, pero ahora resulta que querían que los gentiles alcanzaran la justicia por las obras de la ley. Ahora, aquí hay que tener cuidado en no caer en un antinomianismo, o sea, de creer que todo de la ley es malo. Que ya ven, la ley es mala. No, la ley es buena, también va a decir Pablo. A ver, ¿es mala o es buena? Bueno, depende en qué sentido está hablando. La ley es buena en el sentido de que la ley es un reflejo del carácter de Dios. ¿Okay? Por ejemplo, Dios es verdad, por eso es pecado mentir. Dios es fiel, por eso es pecado el adulterio, ¿no? La infidelidad. Dios es uno y dice que espera que sus discípulos sean uno, y Jesús dice, como tú y yo somos uno. Por eso la Biblia también condena la división y todo lo que provoque división, porque Dios es uno en unidad. Y bueno, la ley es un reflejo del carácter de Dios. Ahora, el detalle está en que aunque es buena en ese sentido,
pues al nosotros no cumplirla, pues nos reprueba. Pero no es mala en el sentido de que sea mala per se. De hecho, cuando cumplimos la ley de Cristo, vamos a tener que seguir cumpliendo cosas como honrar a los padres, no decir mentiras, no codiciar cosas del prójimo que están en la ley. Pero todas aquellas cosas que estaban también en la ley, que eran una sombra de Cristo, como guardar las fiestas, los sacrificios y todo eso, ha sido cumplido. Y Gálatas va a seguir hablando de cómo ahora lo que nosotros podemos hacer, que es conforme al carácter de Dios, no es por un mero esfuerzo humano, sino por el poder del Espíritu. Y es ahí donde viene otro detalle, pero llegaremos ahí. Primera carta a los Corintios 9:21 dice: los que están sin ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Que bueno, Pablo no dice que no tenga ningún tipo de ley, sino que está bajo la ley de Cristo. No da más tiempo para hablar de eso. Gálatas 6 también va a decir en el verso 2: sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Ay, entonces, ¿de qué está hablando? Y es que si la ley es un reflejo del carácter de Dios, el hecho de que Cristo haya cumplido la ley no significa de que Dios espera que nosotros actuemos como si no tuviésemos ningún tipo de autoridad sobre nosotros, o algo que deberíamos cumplir que refleje el carácter de Dios. Lo que va a hacer la diferencia en Gálatas va a ser o es un producto del esfuerzo humano o es fruto del Espíritu. Por eso capítulos 5 y 6 va a hablar del fruto del Espíritu, de no andar según la carne, sino según el Espíritu, etc. Y eso es importante porque entonces sabes quién es el que puede verdaderamente reflejar el carácter de Dios. Solo el que ha nacido de nuevo. Solo el que ha nacido puede reflejar el carácter de Dios. Y no se trata simplemente de una cuestión de perdón, ahorita se me cruzaron pensamientos. Pero no estamos hablando simplemente de que una persona, porque creyó en Cristo, ahora va a ser infalible, porque nadie es infalible. Aquí Pedro no fue infalible, Pedro falló. Pero alguien que ha nacido de nuevo de manera progresiva debería poder empezar a reflejar cada vez más y más el carácter de ¿quién? El carácter de Cristo. Por eso la importancia de la justificación por gracia, por medio de la fe, porque ese cambio verdadero solamente va a ser posible por el poder del Espíritu. Por eso Pablo va a decir: empezasteis por el Espíritu y ahora vas a terminar por la carne. Pero bueno, continuamos. Dice: el problema estaba en creer que alguien pudiese alcanzar la justicia por mero esfuerzo humano. Gálatas 5 va a decir: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Gálatas 2:17 va a decir: y si buscamos ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Entonces ahora Pedro, que le está diciendo esto a Pablo, ustedes saben, me puedo llegar a cruzar ahí con Pedro y Pablo, los dos empiezan con P. Pablo le está diciendo a Pedro justamente un argumento que debe ser un argumento que también debe ser recibido por los Gálatas, para entender la incongruencia de aquello en lo que estaban cayendo. Por eso pasa ahora a decirles: si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. Y ahí viene la pregunta: ¿es por eso ministro de pecado? En ninguna manera. Básicamente, lo que Pablo le está diciendo es: miren, si los judaizantes están en lo correcto, cuando afirman que nosotros, al buscar ser justificados únicamente en Cristo, así por eso descuidamos la ley, nos volvemos burdos pecadores como gentiles. O sea, si por nosotros confiar en el sacrificio de Cristo y no buscar justificarnos por eso, ahora somos pecadores, tendríamos que decir entonces que Cristo, quien nos enseñó esta doctrina, es promotor ¿de qué? Del pecado. Porque ¿de quién Pablo recibió esta enseñanza? Había dicho: de Cristo. Así que si ustedes quieren decir de que esto es incorrecto, básicamente es como decir: Cristo es ministro de pecado, nos está animando a que vivamos de manera pecaminosa, no siguiendo lo que Dios espera de nosotros. Pero no, el punto va a ser es que eso no va a ser producto del esfuerzo humano, sino de la obra del Espíritu en aquellos que son sus hijos, que han nacido de nuevo. Entonces,
Porque tiene que haber un cambio, mis hermanos. A lo mejor no es algo de la noche a la mañana, pero tiene que haber, porque es lo que Dios siempre ha pedido. ¿Sabes qué es lo que dijo Jesús? Le dijo Jesús a los judíos: el reino es quitado de vosotros y dado a un pueblo que haga los frutos dignos de él. Porque Dios esperaba de su pueblo frutos y no los hubo. ¿Sabes qué es lo que espera Dios de ti y de mí? Fruto. ¿Y sabes por qué espera eso de ti y de mí? Porque no debería haber otra cosa si hemos nacido de nuevo. Y eso es algo que se ve en el tiempo. ¿Okay? Es un proceso. Y en la medida en la que vamos siendo transformados en la semejanza de Cristo, pero no hay tal cosa como un cristiano que no dé fruto. Luego dice el verso 18: porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Entonces, es curioso también como Pablo, entre que es muy duro, también tiene ahí sus estrategias, como para medio suavizar un poquito, donde dice, porque si las cosas que destruí, ¿quién? Yo. Entonces se pone él como ejemplo, en vez de decirle a los Gálatas, porque si las cosas que ustedes están destruyendo, las mismas vuelven a edificar, entonces se vuelven transgresores. Pero bueno, ahí Pablo le suaviza un poco, y bueno, mire, imagínense, si yo hago eso, pues está mal, ¿no? Es curioso cómo Pablo aquí cambia un poquito, para luego decirles, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Si hay algo que la ley me va a mostrar, es mi condenación. Algo que va a hacer la Biblia es, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ¿no? Nos va mostrando cuál es la ley de Dios. Esa ley es una expresión del carácter de Dios. Nos vamos a dar cuenta cómo Dios actúa con su pueblo en medio de la historia, luego cómo su pueblo le manda mensajes a su pueblo por medio de los profetas. Y algo que a mí me llama la atención es cómo a lo largo de todos esos capítulos de varios libros del Antiguo Testamento, la forma en la que están desarrollados no es como que todos son como proverbios, ¿no? En proverbios son muchos consejos prácticos, ¿no? Pero el resto de la Biblia no está escrita como 5 consejos prácticos para resolver tus finanzas, 5 consejos prácticos para que no tengas problemas con tus hijos, 5 consejos prácticos para que entonces tu matrimonio sea un matrimonio exitoso. Por alguna razón el Espíritu Santo no quiso inspirar la Biblia de esa manera, sino que todo lo que está escrito es muy interesante porque va mostrando el carácter de Dios en la historia, porque entonces nos podemos ver como en una imagen, ¿no? Este es Dios, esto es lo que dice la ley de Dios, esta es la forma en la que Dios está mostrando su carácter con su pueblo, y aquí estoy yo, ¿no? Entonces es como algo un poquito más reflexivo, ¿no? Entonces empiezo a ver el carácter de Dios, empiezo a verme a mí, y entonces al ver lo que la Biblia dice de Dios y de cómo espera que su pueblo refleje el carácter de Dios, entonces yo debería llegar a la conclusión que no soy igualito, ¿verdad que no? Más bien, oye, aquí hay un problema. Y si ese Dios es justo, entonces ¿qué debería hacer con esto que soy yo? O sea, al ver la ley, Dios no le está dando en su ley, por supuesto que le está dando indicaciones a su pueblo de cómo espera que proceda, pero no son simplemente consejos prácticos para resolver su vida, es un retrato del carácter de Dios, para que entonces podamos ver, esta es la razón de los problemas de nuestro mundo, en mi matrimonio, con mis hijos, con mis hermanos, que no estoy reflejando el carácter. Y Pablo dice, esa ley nada más me condena, pero cuando yo miro eso, yo digo, no, pues estoy mal. Porque por la ley soy muerto, para la ley a fin de vivir para Dios. Porque, bueno, ahorita voy a hablar de que eso es justamente por la obra de Cristo que ahora puede vivir a Dios. En Filipenses 3, versos 4 al 6 dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. O sea, si hubiese alguien que se pudiese medio jactar de cumplir la ley, ¿quién hubiera podido ser? Pues Pablo, circuncidado al 8º día, bueno, ahí seguimos la ley, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, por lo menos delante de los hombres. Entonces, este hombre que podría decir, oye, yo delante de los hombres pareciera que he cumplido esto.
Pero delante de Dios, ¿qué? Delante de Dios estoy reprobado. Y eso es lo que se supone que hemos entendido Pedro, porque le sigue hablando a Pedro, y entre que le está hablando a Pedro y le está hablando a los Gálatas. Esto no quiere decir de que la ley no importa, ya hemos hablado de ello. Y luego dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, no desechando la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Pero para qué murió Cristo? Cristo murió para darme esa vida, que si fuera por la ley estaría yo muerto. Me da vida y ahora por el poder de su Espíritu en mí, entonces ahora yo puedo empezar a vivir ¿a quién? A Cristo. Y por eso la importancia, mis amados hermanos, de recordar siempre el Evangelio. Porque dijimos, el Evangelio no es simplemente, ya no me voy al infierno, ahora me voy al cielo. Él no simplemente me liberó de la condenación eterna. Él también me liberó de la esclavitud al pecado. Entonces, si se supone que ya no soy esclavo del pecado, entonces debería poder vivir en libertad. Y reitero, sí, es un proceso, de repente hay altibajos, pero hay un proceso en el que estoy siendo transformado cada vez más y más a la imagen y semejanza de Cristo. No es simplemente un cambio de destino, Él me está haciendo libre cada día ¿de qué? Del pecado, de este mundo. La salvación llega al punto de que incluso Dios va a renovar ¿qué? Los cielos y la tierra, ¿okay? Porque no es simplemente un final feliz para nosotros, Él está restaurando toda su creación. Y todo eso va a ser por la obra y el poder del Espíritu. Y nosotros podemos vivir en eso. Deberíamos poder seguir creciendo en eso, si verdaderamente hemos nacido de nuevo. Si hemos entendido que Cristo Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, pagando esa deuda infinita, al Dios infinito, satisfaciendo la misma justicia de Dios, para que entonces tú y yo ahora podamos tener una relación con Dios. Vamos a ser transformados a la imagen y semejanza de Él, para que entonces, habiendo sido transformados, podamos disfrutar de su presencia de manera plena cuando Él vuelva por nosotros. Por eso la importancia del Antiguo Testamento, hablar de la santidad, de cómo todo aquel que se acerca a Él debe hacerlo en santidad. Y nadie se podía acercar a Dios si no fuera porque entonces ahora somos transformados, imagen y semejanza de Cristo. Simplemente para terminar, considerar. Pablo les está recordando a los Gálatas el Evangelio. Les está recordando las implicaciones también que el Evangelio tiene. El Evangelio tiene implicaciones prácticas en mis relaciones con los demás, en cómo vivo el día de hoy. La salvación de Dios va más allá de simplemente un cambio de destino. Y les recuerda eso, y nosotros debemos recordarnos eso. Y cuando un hermano me exhorta, porque estoy mal, me exhorta porque me está llamando a vivir en concordancia con ese Evangelio que se supone que he creído. Y esa es una de las cosas más difíciles a veces en la iglesia, el entender de que somos el pueblo de Dios y que se supone que en el pueblo de Dios todos nos estamos animando a que en esta carrera, hasta el día que lleguemos al encuentro con Él, y que mis hermanos son responsables por mí y yo de mis hermanos, y de que en esa responsabilidad que tenemos como familia de Dios, a veces hay que limar las perezas. Obviamente siempre apuntando a ¿qué? Al Evangelio. Porque Pablo está haciendo esto porque ustedes están fallando a lo que es vivir en congruencia con el Evangelio. Y nosotros deberíamos estar dispuestos a sobrellevar esto. Porque eso sería buscar más la gloria de Dios que la gloria de los hombres. Acompáñenme. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias Señor te damos por tu palabra. Gracias Señor te damos porque nos confrontas Señor, y con temor y temblor lo digo,
Ayúdanos, Señor, a vivir congruentes con el Evangelio, Padre. A no querer poner de nuestra cosecha ni aquello que solamente por tu gracia, Señor. Y por tu gracia, Señor, ahora tú nos permites vivir una vida nueva. Ayúdanos, Señor, a como iglesia seguir siendo edificados. Sabemos de que tú ocupas, Señor, a los miembros del cuerpo de Cristo para que cada miembro también siga siendo edificado, para que otros miembros sean edificados, Señor. Ayúdanos a estar dispuestos a, si vemos alguna situación, Señor, de pecado en nosotros, estar dispuesto a hablar con mi hermano, para que entonces, Señor, te demos gloria. Estar dispuesto, Señor, a agradarte a ti antes que a los hombres. Y también, Señor, ayúdanos a autoexaminarnos, porque ¿puede un ciego guiar a otro ciego? La respuesta es que no. Por eso la importancia, Señor, también de buscar tu presencia, Señor, y ser confrontados por medio de tu palabra, Señor, para que si hay algo malo en nosotros, entonces tú nos lo muestres, para que también, Señor, de esa manera podamos ser instrumentos limpios de edificación en el cuerpo. Ayúdanos a recordar, Señor, de que el Evangelio, Señor, que nosotros hemos escuchado, tiene implicaciones en todas las áreas de nuestra vida. Y ayúdanos, Señor, a vivir en concordancia con esa gracia que hemos recibido, con ese mensaje de salvación. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Perfecto. Entonces, pasa mi hermano. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué escuchamos la prédica? ¿Por qué cantamos y alabamos? ¿Por qué trabajamos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Esa es una pregunta que debemos hacernos constantemente. Porque al hacernos esta pregunta demostramos cuál es la situación de nuestro corazón. ¿Cuáles son las verdaderas intenciones de nuestro corazón? Al cuestionarnos a nosotros mismos por qué hacemos lo que hacemos, demostramos realmente cuál es el propósito de nuestras acciones. Y esto nos lleva a saber realmente qué es lo que queremos en la vida, qué estamos dispuestos a hacer. Pero a lo que quiero llegar con todo esto es, ¿por qué damos ofrenda? ¿Está apagado? Perdón. ¿Por qué damos ofrenda? ¿Por necesidad? ¿Creemos que Dios nos va a dar más? ¿Nos causa tristeza cuando damos ofrenda? ¿Por qué damos ofrenda? ¿Creemos que Dios es digno de nuestras ofrendas? ¿Porque queremos que la gente nos vea o simplemente por costumbre llenar nuestro corazón? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Dice en 2 Corintios 9:7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Porque Dios ama al dador alegre. Si nuestro propósito es querer glorificar a Dios con nuestras ofrendas y darle y agradecerle y demostrarle que no amamos más las riquezas que a Él, nuestro corazón está en lo correcto. Si nuestro corazón está alegre cuando da ofrendas y es generoso, nuestro corazón está en lo correcto. Pero si no, debemos cuestionarnos por qué es que hacemos lo que hacemos. Debemos cuestionarnos cuál es el propósito con nuestras acciones. Porque esto nos llevará realmente a honrarlo con todo el corazón. Vamos a orar. Señor Dios mío, te quiero dar gracias porque tú el día de hoy nos permites analizar nuestro corazón, poder entender que tú eres digno de todo lo bueno, mi Dios. No somos nosotros ni siquiera dignos de poder voltearte a ti, voltear a verte a ti, de darte nuestras ofrendas, pero tú nos das el privilegio, tú nos das la bendición de poder darte de lo mucho que tú nos has dado, mi Dios.
Te queremos pedir porque muchas veces nuestras intenciones no son las correctas. Podemos engañar a la gente, podemos intentar engañarnos a nosotros mismos, pero a ti nadie te engaña, mi Dios, porque tú conoces los propósitos de nuestros corazones y las intenciones por las cuales hacemos las cosas. El día de hoy, mi Dios, te queremos entregar las ofrendas con todo el amor, con toda la sinceridad, no por tristeza ni por necesidad, sino porque te amamos y porque sabemos que tú eres digno de todo esto, para tu obra, para tu servicio, mi Dios. Bendice los trabajos de cada uno de mis hermanos, bendice sus corazones, guíalos hacia tu amor, tu misericordia, tu bondad, y que podamos tener un corazón genuino hacia ti, mi Dios. Gracias por este privilegio, en el nombre de Jesús. Amén. En la pantalla se muestran los números de transferencia para quien decida transferir, o en alguno de sus sillas hay sobres para poder depositarlo en la urna que está atrás, si no en la parte de atrás hay más sobres. Continuamos con la cena. Gracias. Bien, hemos estado un ratito ya pues sentados, escuchando la palabra del Señor. Vamos a tomar